¿Qué tal? Buen día, compañeros. En esta ocasión vamos a ver nuestro diagrama multifilar de la subestación. Antes de empezar, recordemos que técnicamente nosotros no hacemos libranza, porque libranza es la desconexión de las cuchillas por parte de la compañía suministradora. Técnicamente, libranza es la desconexión de las cuchillas en la cometida, en el poste. Nosotros no hacemos la desconexión de las cuchillas en el poste. Nosotros hacemos el proceso de desconexión en la subestación para que se pueda hacer la libranza, para que se puedan hacer la desconexión de las cuchillas en el poste, pero nosotros no hacemos libranza. Se generaliza un poco la palabra libranza y para todo tipo de desconexión le llamamos libranza. Técnicamente no es correcto. Nosotros vamos a utilizar el término proceso de desconexión. Bien, vamos a analizar nuestro diagrama. En este diagrama no es universal, nada más es un ejemplo. Cada subestación tiene su propia configuración, pero de manera general este diagrama nos sirve para analizar ese proceso de desconexión. Bien, empecemos entonces por analizar el diagrama. Acuérdense que este es un diagrama unifilar. Nosotros trabajamos en la subestación en la subestación trifásica. Nosotros aquí tenemos nada más la representación unifilar. Bien, otro detalle que tenemos que considerar aquí es nuestro equipo de medición. Este equipo de medición no está conectado tal como aparece aquí en el diagrama. Yo lo puse porque así viene en el manual, pero no está así. Esto es un pequeño error del manual, porque técnicamente el equipo de medición no va conectado en serie. El equipo de medición, porque no puede medir 23,000 volts directos. ¿Cómo debe de ser realmente? Ok, sobre la línea tenemos una derivación. Esa derivación está conectada a un transformador de potencial, ya sea a uno, o ya sea a uno por línea, o ya sea a uno solo que sea trifásico. Bien, entonces ya de aquí tenemos el transformador a valores medibles del medidor, y ya de aquí está conectado. Entonces ahora sí al equipo de medición. Bueno, ese es un pequeño detalle que hay que corregir posteriormente en el manual, pero bueno, yo se los menciono. ¿Qué otra cosa vamos a identificar? Bueno, ya les había yo dicho que aquí tenemos la cometida que está en el poste, equipo de medición, cuchillas de paso. Ya no puse las de paso y prueba porque no las ocupamos, no tiene caso. Normalmente, bueno, ya están abiertas siempre. Entonces tenemos las que son las cuchillas de paso, apartarrayos, cuchillas generales, cuchillas del transformador 1 o de normal, cuchillas del transformador 2 de emergencia. En este ejemplo, en este diagrama vamos a utilizar como ejemplo las cuchillas. Bueno, estas serían las cuchillas del transformador de rayos X, ¿sí? Interruptor general de rayos X, interruptor general de emergencia, interruptor general de normal, tablero de distribución de normal, tablero de distribución de emergencia, tablero de distribución de rayos X, planta de emergencia, interruptor de la planta de emergencia. Y esto vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle normal y emergencia. Esto vendría siendo nuestra unidad de transferencia. Bien, entonces, bueno, obviamente transformador 1, transformador 2, transformador de rayos X. Entonces, vamos a mencionar en qué consiste el proceso de desconexión, pero aquí vamos a simplificar el proceso porque lo vamos a ver nada más exclusivamente lo que viene siendo en el diagrama. No vamos a mencionar, porque ya se sobreentiende que en la práctica, en la realidad, utilizamos el equipo de seguridad. No vamos tampoco a mencionar el proceso de cómo hacemos la desconexión de manera real. Ese también ya será para otro video. Bien, voy a hacerlo, para no hacerlo tan largo, vamos a mencionar ahorita nada más lo que viene siendo el proceso de desconexión. En otro video haremos lo que viene siendo el proceso de reconexión. En otro video haremos lo que viene siendo una desconexión parcial. Y en otro video haremos lo que viene siendo o el uso del interruptor de enlace. Bien, entonces vamos a empezar ahorita. Ya identificamos las partes, ya identificamos nuestro diagrama, los componentes, los elementos de nuestro diagrama, y entonces vamos a empezar por hacer la descripción general de
proceso de desconexión. Bien, como paso 1, y así nos lo marca en el manual, nos indica que considerando que el interruptor de enlace está abierto. Ya en otro video veremos qué es el interruptor de enlace, cuál es su función y cómo es que opera el interruptor de enlace. Bien, entonces nada más, ahorita vamos a considerar que el interruptor de enlace está abierto. Bien, vamos a seguir para el proceso de desconexión lo que viene siendo, digamos, la regla universal, la regla básica, la regla fundamental que nunca debemos de olvidar. ¿Cómo hacemos nuestro proceso de desconexión? ¿Cómo debemos de quitar las cargas? Las cargas siempre las debemos de quitar de menor a mayor. No importa que digan, porque por ahí también hay errores. Aquí este es un detalle, yo no le puse ahorita nombres, no le puse nombres al diagrama, pero en el manual nos indica que estas son cuchillas trifásicas de accionamiento automático con carga, así nos dice en el manual, y a veces se crea esa confusión de que se pueden operar con carga, ¿no? Y ha sucedido, ha llegado a suceder que las llegan a desconectar directamente sin quitar las cargas. Afortunadamente, bueno, esto ya es otra historia, no ha pasado nada, pero nosotros por eso debemos de seguir esa regla general, esa regla universal. No vamos a quitar las cargas de menor a mayor. Aquí nos menciona en el manual ese nombre muy completo, pero creo que se debería de modificar porque al final de cuentas esto viene siendo un interruptor, entonces lo podemos simplificar simplemente como interruptor de cuchillas o interruptor de cuchillas trifásico. ¿Por qué dicen que de accionamiento automático? ¿Por qué? Porque cuando se vuela una línea, cuando se vuela un fusible, no importa cuál sea la línea 1, la línea 2, la línea 3, se abre de forma automática, se abren las tres cuchillas. Ya espero tener la oportunidad de que veamos ya de manera práctica, de manera real, grabar algunos videos dentro de una subestación y accionar ese mecanismo. Pero por lo pronto vamos a quitar esa parte también, vamos a omitir esa parte que dice en el manual, donde nos indica que esto es de accionamiento en grupo con carga. Acuérdense. No vamos a poder accionarlas cuando tienen carga, debemos de mantener esa regla universal. Entonces vamos a llamarle simplemente cuchillas trifásicas. Bien, entonces vamos a empezar. En otros videos ya los hemos subido, pero no se alcanza a ver correctamente, no se alcanza a percibir, ¿no? Por la distancia, por la ubicación. Han sido grabaciones, han sido videos que se han tomado en curso directamente. Entonces aquí por eso estoy haciendo este acercamiento para que se pueda ver claramente cómo es ese proceso. Bien, entonces vamos a empezar. Consideramos entonces que el interruptor de enlace está abierto. Bien. Paso 1 nos indica, paso 1 para el proceso de desconexión. Paso 1, vamos a abrir el interruptor general de emergencia. Aquí va a arrancar la planta y me va a hacer la transferencia. En su momento, en su debido tiempo, obviamente. Bien, paso 2, vamos a quitar las cargas, vamos a eliminar las cargas. Como se los había yo dicho, de menor a mayor. Vamos a eliminar las cargas, este sería el paso 2 de nuestro tablero de distribución general de normal. Paso 3, vamos a eliminar las cargas de nuestro tablero de distribución, en este ejemplo, de nuestro tablero de distribución de rayos X. Paso 4, vamos a abrir nuestro interruptor general de normal. Paso 5, vamos a abrir nuestro interruptor general de rayos X. Con esto ya terminamos nosotros de hacer nuestro proceso de desconexión en baja. Y entonces, bueno, ya les había yo mencionado que técnicamente nosotros vamos a utilizar, cuando trabajamos en media tensión, vamos a utilizar lo que viene siendo nuestro equipo de seguridad. Bien, entonces ya con nuestro equipo de seguridad vamos a abrir las cuchillas trifásicas. Este vendría siendo el paso 6. Voy a ponerlo más grande para que se alcance a ver un poquito mejor. Paso 6 sería abrir las cuchillas de transformador de rayos X. Paso 7, vamos a abrir las cuchillas de transformador 2 o de emergencia. Paso 8, vamos a abrir las cuchillas del transformador 1 o de normal. Paso 9,
vamos a abrir las cuchillas generales. Y paso 10, vamos a abrir las cuchillas de paso. Y con esto, con estos 10 pasos, nosotros terminamos de hacer nuestro proceso de desconexión. ¿Qué sigue? Entonces ya continúa la empresa, con la compañía suministradora. Ellos van a verificar que efectivamente estén abiertas las de paso, las generales, y normalmente pues ya están ahí, ya están dentro de la subestación. Revisan que ya estén abiertas también las cuchillas de los transformadores. Ellos no van a venir a verificar si quitaste las cargas o si está funcionando la planta de emergencia. Ese no es su función. Su función, nada más por su protocolo de ellos de seguridad, van a verificar que estén abiertas las cuchillas de paso, las generales y las de los transformadores. Y en ese momento ellos van a hacer lo que consideramos nosotros como libranza. Ellos van a abrir las cuchillas en la acometida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a verificar que efectivamente estén abiertas las cuchillas de la acometida. Bien, después de hacer este proceso de desconexión, después de que ellos hacen su proceso de libranza y nosotros realizamos, ya verificamos que ellos hicieron su proceso, nosotros ya vamos a realizar los protocolos para poder ingresar a hacer el mantenimiento, el servicio, la subestación. ¿Por qué se realiza este proceso de libranza o para qué lo requerimos? Bueno, normalmente ya están, en la mayoría de los casos, ya están programados por lo menos una vez al año para darle mantenimiento a nuestra subestación. Vamos a ingresar para verificar, vamos a hacer limpieza, verificación de tierras, pintura, ajuste, limpieza, lubricación de los mecanismos de las cuchillas. Vamos a checar desde, bueno, ya les mencioné, creo, las tierras, ¿no? Pero todo esto requerimos también un proceso para poder ingresar a la subestación. Bien, ¿cuál es ese proceso? Bueno, ya vamos a omitir la parte administrativa, pero nosotros para poder ingresar a la subestación, una vez que ya están abiertas nuestras cuchillas, que ya está abierta la cuchilla del poste, de la acometida, entonces vamos a empezar a hacer, con el equipo de seguridad, vamos a empezar a abrir nuestros gabinetes. Ya les había yo mencionado, bueno, nuestro proceso de apertura, ese va a ser tema de otro video. Aquí nada más voy a hacer referencia a lo que viene siendo la apertura de los gabinetes, con el equipo de seguridad obviamente, con la pértiga en mano conectada a la tierra del transformador. Bueno, algunos ya lo saben, pero bueno, lo voy a mencionar, con un cable mínimo del 8 conectado a la tierra del transformador. Anteriormente se utilizaba el cable desnudo, ahora ya no, ya debe de ser un cable cubierto. Bien, entonces ya que nosotros abrimos los compartimientos, abrimos los gabinetes, nos indica en el manual dejar un tiempo, 30 segundos, un minuto, para que haya una ventilación dentro de la subestación. Aquí en este paso, en este punto, es donde muchos compañeros se empiezan a confundir. Después de que abrí los gabinetes de la subestación, entonces, ¿qué continúa? Y aquí es donde viene una confusión que lo voy a mencionar también en este video. ¿Qué tenemos que hacer? Confunden el aterrizar con cortocircuitar. Bien, ¿qué sigue? Y aquí es donde les digo, se confunden y eso es muy peligroso. ¿Qué tenemos que hacer primero? Primero nosotros nos indica en el manual que tenemos que verificar, que no haya cargas. Yo digo, es mi opinión, no tiene caso, porque yo ya sé que sí, que tenemos adentro, tenemos cargas estáticas o electrostáticas o parásitas, como le quieran llamar, pero entonces ahí tenemos esas cargas. No tiene caso que las verifiquemos porque ya sabemos que sí están. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas cargas? Aquí viene lo que tenemos que considerar la base, la confusión, ¿no? Que si tenemos que cortocircuitar o tenemos que aterrizar. Vámonos por definición. ¿Qué es aterrizar? Pues aterrizar, vamos a hacer contacto para mandar esas cargas básicamente a tierra, ¿no? Cortocircuitar es instalar nuestros cortocircuitos como una medida de precaución. Ahorita vamos a esa parte. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí es donde no vaya a haber esa confusión. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? No podemos instalar los cortocircuitos, no podemos ingresar a la subestación. Ahí es donde hay que tener esa cuestión de seguridad, ¿no? A veces por eso les digo que el conocimiento también es seguridad. No importa que uses tu equipo de protección, si no tienes el conocimiento, puedes o estás en riesgo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es aterrizar. ¿Qué vamos a hacer para aterrizar? Con nuestra pértiga, les decía, conectada a la tierra del transformador, vamos a
empezar a realizar dentro de la subestación con el equipo de seguridad y a una distancia que vamos a tratar de mantener esa distancia dieléctrica, aunque ya está desconectado, vamos nosotros a tratar de mantener nuestra distancia dieléctrica. Y entonces vamos primero, les decía, donde está la confusión, primero vamos a aterrizar. Una vez abiertos los gabinetes, vamos a aterrizar. ¿Qué vamos a aterrizar? Vamos a aterrizar todos los puntos. Bueno, aquí no se alcanza a ver, acuérdense que esto es trifásico, pero bueno, aquí nada más tenemos un diagrama unifilar, pero vamos a empezar a aterrizar todos los puntos de contacto que están dentro del mecanismo, de las cuchillas. Vamos a hacer contacto también con los puntos a la entrada del transformador. Vamos a hacer contacto con nuestras cuchillas, ya se los mencioné, y vamos a hacer contacto, esto les decía yo, esto es trifásico, con nuestras barras, con nuestros buses. Vamos a hacer contacto con las barras. El hacer contacto no es como así, como nada más un punto. Tenemos que hacer contacto y dejar un tiempo y como que le rascamos tantito, para que empecemos realmente si están esas cargas ahí, se empiecen a descargar, se vayan a la tierra. Bien, vamos a hacer contacto entonces en todos los puntos de nuestros gabinetes, de nuestras cuchillas, ¿sí? También vamos a hacer contactos en los generales y vamos a hacer contacto también en nuestras cuchillas de paso. Normalmente, esto no es una regla, esto no es general, normalmente, por experiencia, yo lo he visto, aquí casi no hay descarga, aquí tampoco. Puede que sí, o sea, no es una regla general, pero donde mayormente sucede son en las generales o en las de paso. Aquí es donde se forma un pequeño arco o una chispa. Ahí entonces ya es cuando está descargado. Entonces, una vez que ya aterrizamos, entonces ahora sí vamos a verificar con nuestro medidor, vamos a verificar que efectivamente no haya cargas. Bien, ya que verificamos que no haya cargas, o si existe alguna duda de que sí escuché que hizo ahí un pequeño zumbido, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver a aterrizar, porque aquí está nuestra seguridad en verificar que no haya cargas. Una vez que ya verificamos y que efectivamente ya volvimos incluso a verificar que no existan esas cargas, entonces ahora sí podemos entrar a la subestación. Pero aquí viene la otra parte. ¿A qué vamos a entrar a la subestación como primer paso? ¿A qué vamos a entrar? Vamos a colocar nuestros cortacircuitos. ¿Qué es esto de colocar nuestros cortacircuitos? Bien, por precaución, por seguridad, ya también debemos de tenerlos preparados. Básicamente son unos cables, normalmente ya incluso tienen como sus caimanes, sus pinzas, para colocarlos directamente sobre las líneas, sobre las barras o sobre los bushes. ¿Dónde los vamos a colocar? Bueno, básicamente los vamos a colocar en este punto, incluso algunos los ponen en este punto a la entrada, otros los ponen aquí, en esta parte, donde está conectada las cuchillas. Bien, ¿para qué? Porque si hay una reconexión accidental o por una mala comunicación, por accidente, por error, bueno, aquí entonces es donde va a llegar esa protección y entonces se van a volar las canillas de la acometida. Es una medida de precaución. ¿Y dónde más los vamos a colocar? Los vamos a colocar a la entrada del transformador. Y van a decir, bueno, pero ¿por qué a la entrada del transformador? Tal vez aquí no se alcanza a ver en este diagrama, pero hay subestaciones donde sí se puede existir ese riesgo de que haya un regreso. ¿Qué tipo de transformadores estamos usando? Nosotros estamos utilizando transformadores reductores de 23.000, normalmente, de 23.000 a 440. Bien, pero esa es es el tipo de transformador reductor, es la secuencia. Bien, pero ¿qué pasa a un transformador si lo alimentas al revés? En este caso, si tenemos la generación, y si por alguna razón eléctrica, no vamos a entrar en detalles, pero si por alguna razón eléctrica hay un regreso, ¿qué va a suceder? Vamos a alimentar al transformador al revés y entonces vamos a tener un transformador elevador. Probablemente no nos dé los 23.000 volts, pero de que va a ser un voltaje mortal o vamos a ocasionar algún incidente, pues vamos a tratar de evitar ese riesgo y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí, a la entrada del transformador, los cortacircuitos. Una vez instalados los cortacircuitos, entonces ahora sí vamos a poder ingresar a la subestación para realizar lo que les había yo mencionado. Vamos a hacer limpieza, ajuste de las cuchillas, lubricación de las cuchillas, revisión de los mecanismos, ajuste de tierras, pintura.
iluminación incluso, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos aprovechar ya que estamos en este proceso de mantenimiento de la subestación? También podemos darle servicio a los transformadores. Vamos a darle servicio también a lo que vienen siendo mis tableros de distribución en baja. ¿Qué no vamos a desconectar? Cabe aclarar también, nosotros no podemos desconectar las cargas, no podemos quitar las cargas de lo que viene siendo nuestro gabinete de emergencia, de distribución de emergencia, porque esto es lo que tenemos conectado a emergencia, esto es lo que requerimos, a lo que no podemos dejar sin energía, lo que está alimentando la planta. Bien, ya una vez terminado ese proceso de mantenimiento a la subestación, vamos a proceder a hacer el cierre de la subestación. ¿Qué vamos a hacer con el cierre de la subestación? Vamos a verificar, vamos a retirar todo lo que viene siendo materiales, trapos de limpieza, escobas, todo lo que estuvo, herramientas, refacciones, todo lo que ingresó a la subestación lo vamos a retirar. Y muy importante, dos cosas, vamos a retirar los cortacircuitos. Vamos a considerar los cortacircuitos como parte de nuestra herramienta. Vamos a retirar los cortacircuitos y también vamos a verificar que no se queden personas adentro. Se escucha a veces esto cuando se los menciono en los cursos, es muy obvio. Aquí, por ejemplo, pues obviamente es muy obvio. Dices, bueno, ¿cómo se va a quedar una persona adentro? Sí, pero cuando tenemos subestaciones derivadas que normalmente se hace en conjunto, que este proceso de mantenimiento se aprovecha, y entonces cuando tenemos subestaciones derivadas, tenemos que coordinar precisamente y avisar, ¿sabes qué? Ya terminé, y entonces cuando tenemos incluso derivadas de las derivadas, es cuando tenemos que verificar una persona, el responsable, el encargado, tiene que verificar que ya no haya nadie dentro de la subestación y avisar, ¿sabes qué? En la derivada o en la derivada de la derivada, ¿sabes qué? Ya terminamos, ya están afuera, vamos a proceder a realizar el cerrado de la subestación. Y una vez ya que se verificó que no haya nadie y que ya de nuevo se los comento, se los repito, vamos a retirar entonces materiales, refacciones, herramientas, cortacircuitos y las personas. Y entonces en ese momento, con las cuchillas abiertas, tenemos que verificar que también las cuchillas queden abiertas para poder realizar el cerrado de las puertas de los gabinetes. Y entonces ya una vez cerrados las puertas de los gabinetes, vamos a reportar, vamos a avisar para empezar entonces con nuestro proceso de reconexión. ¿Cómo es nuestro proceso de reconexión? Bueno, básicamente, vamos a recordar entonces la regla universal, nuestro proceso de desconexión es de mayor a menor. Vamos a meter cargas de mayor a menor. Bien, ese va a ser para otro video, bien, lo que viene siendo nuestro proceso de desconexión.